pareció la chicana que nos cantaba puro cuento, justamente. Hablando hoy acerca, aquí en La Espada de Damocles, de los sigilos. Es un tema complejo, reconozco, porque sobre todo hablándolo verbalmente y no visualmente, cuando se explica en una pizarra y cosas así, es mucho más simple de absorber. Sin embargo, creo que va quedando bastante claro. Hemos hablado de que se pueden crear símbolos ideográficos, símbolos que contienen una información amplia y que pueden ayudarnos a transmitir un mensaje a nuestro subconsciente o inconsciente. Sin embargo, hablamos de que Austin Osman Spare había creado un idioma, una especie de lenguaje de glifos, y para eso uno puede echar mano también, si sabe de astrología, de los planetas, de las casas, de los signos, de las céfiras del árbol de la vida, de la Kabbalah, de las cartas del tarot, de las 78 cartas, de los arcanos, los 5 elementos, o 4 según la astrología, los planetas, como dijimos. Bueno, todo eso nos puede servir para, mezclándolos, ir creando distintos glifos que representen distintos tipos de emociones, situaciones. Entonces un día uno dice, bueno, voy a mezclar la carta de el ermitaño del tarot, que representa retirarse, representa sabiduría, representa, no sé, tomarse un descanso, ir hacia adentro, mudarse a otro lugar, y lo voy a mezclar con Marte, el planeta Marte de la astrología. Y voy a sacar de los dos un símbolo que los unifique, un símbolo gráfico, un dibujo, o bien, como aprendimos, un mantra, un sonido, eh, y eso que va a representar la suma de los dos. Por lo tanto, me va a hablar de alguien que se retira, pero no que se retira como vencido, se retira con toda la potencia de Marte, porque Marte le da fuerza. Entonces, cada vez que yo utilice ese sigilo, para mí o para otro, voy a estar propiciando un retiro de algo con toda mi potencia. Un retiro porque quiero, un retiro voluntario, un retiro con todas las ganas de poder hacerlo y con toda la expectativa. También esto del alfabeto puede verse bidireccionalmente. Fíjese, habíamos dicho al comienzo del programa que tanto, bueno, MacGregor Matters, Edward White y Aleister Crowley, como luego aún Austin Osman Spare, que apartándose de ellos, todavía estaba bajo la influencia de la filosofía freudiana, de la psicología freudiana, y también junguiana. Bueno, pese a todo, él también cayó bajo ese influjo, pensando que el inconsciente era algo que desde el consciente había que, por así decirlo, corregirlo, porque molestaba. Sin embargo, eh, el inconsciente no es, hoy en día lo vemos diferente, no es algo que esté ahí, tengamos que modificarlo para ser felices, sino que el inconsciente es nosotros. Entonces también cuando nosotros creamos nuestro lenguaje de glifos, nuestro alfabeto de glifos, y tenemos en nuestro librito unos 300 glifos, y los miramos, en realidad nos estamos mirando. Entonces fíjese qué loco, o qué extraño. Eh, el, el alfabeto puede ser un espejo de nuestra psiquis. Es decir, no es que solamente creo un sigilo para ganar tal cosa u obtener lo que yo quiero en tal situación, sino que ese sigilo creado para tal situación a su vez me permite comprenderme a mí, me permite ver qué deseo, por qué deseo, a qué le temo, me permite ver cómo es que hago ciertas cosas, por qué vías las hago. Esto lo puedo deducir de qué cosas voy queriendo y por qué vías las voy queriendo. Es decir, me permite utilizar los sigilos como una manera de comprenderme a mí también, de comprenderme a mí mismo. Y hay algo que Austin Osman Spare llamaba la nostalgia atavística. La nostalgia atavística. Eh, Analizando la palabra nostalgia, podemos decir, bueno, notos, quiere decir extrañar, en el sentido de extrañar el hogar, el origen. Algos, eso de nostalgia, algia, algos, significa dolor. Y también, si lo vemos en gótico, Ganisan significa sanación.
Entonces, nostalgia sería algo así como la sanación a través de el dolor de sentirse lejos del hogar, ¿no? Entonces, la nostalgia es el querer volver a ese hogar. Bueno, ¿cuál es el hogar? Decía Austin Hoffman Spare que existe un atavismo, es decir, una manera de ser eh, básica en nosotros que existió antes de ser humanos. Es decir, antes de ser humanos existió la simpleza de ser simio, y antes de ser simio la simpleza de ser un mamífero más simple, y luego un reptil, y luego un organismo pluricelular, y luego un organismo unicelular, y luego una sustancia química. Entonces, podríamos decir que en el hombre, si fuera el pináculo de una pirámide, que probablemente no, que haya más cosas, eh, supongamos que estamos ahí, no sé, por así decirlo, en el pináculo de la pirámide, bueno, contenemos todo lo que estaba debajo. Es decir, dentro nuestro, ya lo sabemos, está el cerebro reptil, pero también está la corteza cerebral, que es mucho más nueva en la evolución. Entonces tenemos comportamientos que son, por así decirlo, reptiles, que es lo que algunos llaman las pulsiones, o las, ¿cómo se dice? Las, em, bueno, no me sale ahora, como comportamientos básicos, como es aparearse, defenderse, comer, dormir y preservarse, es decir, preservar la vida. Entonces, esos comportamientos son muy básicos en nosotros. Y decía Sper que si nosotros podemos, mediante un trance, trance significa hacer suspender al yo por un rato con los métodos que aprendimos, podemos apelar a nuestra cualidad de reptil o de animal o de célula o de aquello que los dioses representan. Kali o Shiva o los elementales de la naturaleza representan energías muy primarias, muy básicas. Un hada, por ejemplo, no tiene el refinamiento de un ser humano con toda la cultura. Un hada es muy básica. Un hada quiere, por ejemplo, aparearse con el primer transeúnte que pase para que tenga un hijo de él, y después robárselo a la madre que sea e intercambiarlo por un hijo común o algo así. Era la historia de las hadas, y uno no le puede pedir más. Ese es el comportamiento básico de un hada. ¿Y qué refleja? Esa mitología refleja un comportamiento dentro del ser humano que es igual de básico. Entonces, cuando quiero comer, no me importa nada. Y no mato a otros por comer, por quedarme con toda la comida, porque socialmente hay capas nuevas que me dicen: no, matar a otro para quedarte con la comida de él está mal. Pero en el fondo está eso. Está el hecho de quiero comer, tengo que comer y no me importa nada, porque importo yo, tengo que sobrevivir. Entonces, esos atavismos, de ahí, decía Sper, proviene una energía inusitada. Que un mago que realmente hace su magia desde ahí es un mago que todo lo puede. Es un mago cuyos sigilos son sumamente poderosos. Y esto es porque no tiene la pérdida de energía que es la complejidad de la cultura, sino que todo lo que hace viene desde lo más primigenio, viene con una potencia radical, porque no tiene ningún filtro moral. Esto puede traer problemas, porque puede hacer que muchos magos se transformen o sean poseídos, digamos, por estos atavismos, y como quien medita mucho en Kali, y llega a un punto que se convierte en pasión pura, y el que medita mucho en Shiva se convierte en un tronco seco, ¿no? que nada le afecta, y así. Entonces, ese es un peligro o un riesgo que hay. Sin embargo, conectarse con esa esencia es conectarse con el inconsciente, es reconocerse totalmente eh, pulsante de vida y totalmente eh, pasional, pasión pura. Entonces, estos atavismos, mediante sigilos, decía Sper, se puede acceder. Entonces, los sigilos serían sigilos que, como deseo básico, digan, por ejemplo, es mi voluntad experimentar mi cerebro reptil, es mi voluntad eh, sentir como siente un gato, es mi voluntad sentir como siente un caballo. Y eso da origen a lo que en las tribus antiguas, en las comunidades aborígenes, eran los tótems,
¿no? Los lobos o perros o justamente caballos o águilas, que eran los animales de poder, como decía don Juan de Castaneda, y el brujo veía a través de los ojos de ellos, ¿no? Y se mimetizaba con ellos, ¿no? Y ellos funcionaban desde su interior. Así que ese es un aspecto sumamente importante para quien quiera profundizarlo. Y ya para terminar, quería comentar un modo más y muy simple de hacer sigilos, que consiste en las cameas. Las cameas son cuadrados mágicos. Hay formas complejas de hacerlos, basados en la cábala judía. La cábala justamente juega mucho con este tema de las letras y las palabras, porque la cábala es la parte esotérica del judaísmo, y sus tres técnicas más básicas son la gematría, el notaricón y el o la temurá. Y consisten cada uno de ellos en la gematría, por ejemplo, es otorgar a las letras números. Es decir, los judíos heredaron de los babilonios el hecho de que no tengan un alfabeto y números aparte, sino que todo es lo mismo. Entonces la A vale 1, por así decirlo, la B vale 2 y así. Entonces, si yo tengo una palabra, la palabra mesa, y vale 5, y tengo la palabra perro, y vale 5 también, entonces decían los judíos, perro, o los cabalistas, perro y mesa están relacionados de alguna manera. Entonces, siempre que encuentre la palabra mesa, la palabra perro andará por ahí y otorgará sentido a esa frase también. La temura es otorgar sentidos cruzados según cuánto suman las palabras, que es justamente esto de decir, bueno, esto mismo, de otorgar sentidos a las frases según cuánto sumen no solo las palabras mismas o las letras, sino la frase entera.